Buenas noches, Dios les bendiga. Venimos a traerles un mensaje que es muy importante. De hecho, es muy necesario que lo escuches. No venimos a traerte una nueva religión ni nada por el estilo. Es el mensaje que el Señor Jesucristo dejó como mandamiento. Y este mandamiento pues es predicar el Evangelio. No una religión, sino el Evangelio. Y Evangelio es buena noticia. Pero para poder darte la buena noticia, primero pues te tengo que dar la mala noticia. Y la mala noticia pues es que a lo mejor para algunos no es mala, ¿no? O a lo mejor algunos dirán, bueno, pues no tiene nada de malo. Pero fíjate, la mala noticia y algo muy terrorífico que vas a encontrar en la Biblia es que pues Dios es santo y es triplemente santo y es amor también. A lo mejor algunos dirán, bueno, pues qué bueno, ¿no? Que es amor. Qué bueno que es amor. Pero aquí el problema y lo terrorífico es que si Él es amor, va a enviar al infierno a todos aquellos que han quebrantado su ley, a todos aquellos que son pecadores. ¿Y quién de los que estamos aquí, pues no es pecador? Todos sabemos que somos pecadores. ¿Y cómo nos damos cuenta que somos pecadores? A través de la ley de Dios nos damos cuenta. No importa a qué religión pertenezcas, no importa en lo que creas, no importa qué te hayan inculcado probablemente tus abuelos o algo así. A mí me inculcaron muchas cosas, pero pues lo que me hayan inculcado mis abuelos o las tradiciones, eso no me van a librar del juicio de Dios. Entonces es muy necesario que se escuche el Evangelio, y por eso Cristo lo dejó como mandamiento que se predicara. Y fíjate, la mala noticia es que nosotros hemos pecado quebrantando la ley de Dios. Entonces sé que nos damos cuenta a través de los mandamientos, porque el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ese mandamiento lo hemos quebrantado porque no ponemos en primer lugar a Dios antes que cualquier otra cosa. Amamos más a lo mejor nuestros bienes materiales o nuestro descanso. Probablemente ponemos en primer lugar a nuestros hijos, nuestro trabajo, el dinero o cualquier otra cosa, pero menos a Dios. Entonces ese primer mandamiento pues lo hemos quebrantado. Nadie, según la Biblia, nadie ama a Dios porque no lo ponemos en primer lugar. Y la palabra de Dios también dice: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Quién de los que estamos aquí guarda los mandamientos de Dios? La verdad nos damos cuenta que nadie. El siguiente que te voy a mencionar dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. ¿Y de qué manera hemos hecho mal uso del nombre de Dios también? Ese ejemplo, probablemente has escuchado a alguien que usa el nombre de Dios y lo mete en un chiste. O a lo mejor cuando lleva algún recado menciona a Dios. O cuando, no sé si has llegado a escuchar a alguien o tú mismo has llegado a estar enfadado y has dicho: ay, Dios mío. Bueno, esto es blasfemia. Y la Biblia dice que Dios no va a dejar sin castigo al que use mal su nombre. No va a dejar sin castigo. Y el castigo de Dios, la cárcel de Dios, pues es el infierno. Probablemente haya quienes digan: bueno, a mí no me da miedo el infierno, la verdad, no me causa miedo. Porque a lo mejor pues no tienen ni idea de lo que en realidad es el infierno. Y de hecho, si leyéramos el infierno en la Biblia, pues no nos acercaríamos a nada a lo que en realidad es el infierno. Ni viendo una película, ni el dolor más duro de una persona que llega a tener cáncer o a lo mejor es torturada aquí en el mundo, se compara con el dolor que está sufriendo aquel que está hoy en el infierno. No se compara. Ni un pensamiento o imaginación que tengas del infierno se compara con la realidad. Entonces ese es el castigo que va a recibir aquel que use el nombre de Dios a la ligera, como si no tuviera tanto peso o poder o significado. El siguiente que te voy a mencionar dice: no matarás. Pero Dios dice que todo el que odia es un asesino. Entonces, ¿quién de los que estamos aquí jamás ha odiado o jamás ha guardado rencor a alguna persona? La verdad, si nos damos cuenta, hemos llegado a odiar a alguien o a enojarnos con alguien. Y según el estándar de Dios, aquel que se enoja con alguien
equivale a que es un asesino, a que asesinó a aquella persona odiándola. Entonces, es según el estándar de Dios, porque no es según mi estándar, porque yo soy pecador igual que tú. Entonces, es según el estándar de Dios. La ley fue hecha según el estándar de Dios. El siguiente que te voy a mencionar dice no robes. Probablemente dirás, bueno, yo no he robado. No, probablemente un banco no, o un carro, o cosas muy grandes. Pero a lo mejor 5 pesos sí, un chicle, un lápiz, algo que no es tuyo, no importa la cantidad o el tamaño. Probablemente hemos tomado algo que no es nuestro. Según el estándar de Dios, aquel que toma algo, lo que sea, que no es suyo, es un ladrón. Y todos lo hemos hecho, aún los niños lo han hecho. Yo me acuerdo que aún cuando era niño lo hacía. Entonces, todos hemos robado y tanto tú mereces el infierno eternamente. Si hoy mueres, irías al infierno justamente. Y si yo muero, merezco el infierno justamente. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay bueno ni aún uno. No hay persona buena en el mundo. Probablemente digas, no, pues yo conozco a mi vecino o a un amigo que es bueno. Bueno, probablemente para nosotros lo bueno es de una manera, pero para Dios lo bueno es aquel que es perfecto. Y no creo que en el mundo haya nadie perfecto. Entonces, bueno, no hay ni siquiera uno, según la Biblia. El siguiente dice, no digas mentiras. Si pues hemos mentido, ese también lo hemos quebrantado. Sin excepción, todos mentimos. El siguiente, y es el último, dice, no cometas adulterio. Éxodo 20:14. Pero Cristo en el Sermón del Monte dijo, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo, que cualquiera que mire con deseos al sexo opuesto, ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Mateo 5:27 al 28. Eso lo encuentras en tu Biblia. Cristo dice que cualquiera que vea al sexo opuesto, mujer a hombre o hombre a mujer, equivale a que ya tuvo relaciones sexuales con aquella persona en su imaginación. Entonces, si tan alto es el estándar de Dios, solo imagina, ¿a dónde crees que Dios te enviaría si hoy mueres? ¿A dónde crees que nos enviaría si Él es triplemente santo? Y en Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo y que Dios está airado contra el pecador todos los días. Tienes conciencia, de hecho no necesitas responder, tú sabes que eres pecador y sabes que si hoy mueres vas a ir al infierno porque tienes conciencia. Y el que te puso la conciencia pues es Dios. Él te hizo perfecto, según la Biblia nos hizo perfectos, pero nosotros buscamos perversiones. Porque cuando pecas nadie te pone una pistola en la cabeza para que cometas adulterio, para que mientas, a lo mejor para que robes, nadie te amenaza. Pecas porque te gusta, pecamos porque nos gusta, nadie nos amenaza. Entonces, justamente merecemos el infierno porque somos pecadores. Esta es la primera parte, es la mala noticia. Si hoy mueres, si hoy morimos, justamente merecemos el infierno. La segunda parte es la buena noticia. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Probablemente hoy tengas tiempo para burlarte de Dios, pero en el infierno no va a haber tiempo para eso, simplemente para gritar, rechinar los dientes, según la Biblia. Entonces, probablemente no creas en Dios, algunos otros probablemente digan no creer en Dios, eso es lo de menos, eso no importa. De hecho, Dios no necesita que creas en Él para enviarte al infierno. Él no te ocupa para nada, en absoluto, no me ocupa a mí, no ocupa ni a un sacerdote, ni a un papa, ni a una monja, no ocupa a nadie. Él está completo. El Dios Trino está completo, Padre, Hijo, Espíritu Santo está completo, no necesita nada en absoluto. Y si Él necesitara algo, pues Él lo puede hacer. Entonces, Él no necesita nada de nosotros, así que no es necesario que creas en Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda llevar a cabo lo que Él ha establecido. No, aunque no creas, Él te enviará al infierno si no tienes a uno como abogado. Entonces, te decía, la segunda parte de este mensaje es la buena noticia. Y la buena noticia es para aquellos que creen. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún hoy, nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por quiénes nosotros? Por los que creen. Cristo no murió por los que no creen. En Juan 3:16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Otra vez, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y se vuelve a repetir, y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo y el humano amó más su pecado que a Jesús, porque sus obras son malas. 3 veces se repite que Cristo vino a morir por el que cree. El que no cree pues dice que ya era condenado desde antes. El que cree es porque Dios lo ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y el que no cree es porque no quiere creer y desea ir al infierno por la eternidad. Y probablemente, como te decía hace un momento, algunos dirán, bueno, pues yo no le tengo miedo al infierno y pues sí voy a ir ahí a lo mejor a gozar con mujeres, drogas, sexo, alcohol y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso solamente sale en películas, eso no es la realidad. La realidad es que la Biblia dice que el infierno es un castigo eterno. Y todos sabemos que el castigo, pues lógicamente es sufrimiento, no son cosas bonitas. Castigo es recibir algo, recibir lo contrario a premio. Entonces, no es algo bonito estar en el castigo eterno. Entonces, Cristo dejó su reino, vino a morir por pecadores. Nació de una virgen, vivió una vida santa en tu lugar y en mi lugar. Una vida que ni tú ni yo podemos vivir y que a algunos pues no les interesa vivir. Pero Cristo vivió una vida santa, pero aún así fue castigado como el peor pecador en tu lugar. Tú merecías morir eternamente en el infierno y yo, pero Cristo recibió la ira de Dios. Según Isaías 53, fue molido por nuestras transgresiones. Y dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga todo el que cree ha sido curado. La Biblia dice que después de haber sido molido fue a la cruz del Calvario, y estando en la cruz, en el madero, él clamó al Padre. A lo mejor eso ya lo has visto en películas basadas en la Biblia, que él clama, ¿no? Él clama y dice, Eli, Eli, lama sabactani, que esto traducido quiere decir, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y él se siente desamparado, ¿por qué? Porque en ese momento está cargando con el pecado del mundo y toda la ira de Dios está cayendo sobre él. Tú eres culpable y yo del asesinato del Hijo de Dios. Entonces solo imagina, si Dios no tuvo piedad de castigar a su Hijo hasta la muerte y muerte de cruz, ¿crees que tendrá piedad al matar a un pecador como tú y yo? Claro que no. Dios es amor, pero según la Biblia es justo también, y Él aborrece el pecado y al que lo practica también. Y todo aquel que practica el pecado, pues Dios lo enviará al infierno eternamente. Esto no es, yo no lo hago esto simplemente para provocar miedo, porque una persona puede morir con miedo y aún así ir al infierno. El miedo no salva a nadie. Y tampoco con mi boca solamente mencionar creo en Dios, tampoco salva a nadie. Porque en todo caso la Biblia dice que los demonios también creen, pero ya son condenados. Entonces tampoco son salvos. Todo aquel que dice con su boca creo en Dios, pero con sus acciones dicen todo lo contrario, pues están demostrando que en realidad son hijos de su padre el diablo. Porque el diablo es un engañador, un mentiroso, es padre de la mentira y él engaña. Entonces, aquel que dice creer en Dios lo va a demostrar con sus frutos. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Todo aquel que dice ser hijo de Dios lo va a demostrar con sus frutos. No va a hacer buenas obras para ser salvo, sino va a hacer buenas obras porque ya es salvo, si en verdad lo es. Entonces, después de decir Eli, Eli, lama sabactani, también él dijo, consumado es. Estaba diciendo, he terminado la obra, he pagado la deuda por los pecadores. Después de decir esto, él entregó su espíritu, él decidió cuándo morir, él es Dios. Él decidió cuándo morir, 100% Dios y 100% hombre. Él decidió cuándo morir. La Biblia dice que fue bajado del madero, fue sepultado y que al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios y que Él había pagado verdaderamente por cada uno de los pecados de aquellos que creen. Resucitó, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos. La Biblia dice que ascendió a los cielos y antes de irse dejó este mandamiento: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y viene en Marcos 16:15. Se fue, la palabra de Dios dice que hoy en este momento está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Y la palabra de Dios dice que Dios, habiendo pasado estos tiempos de ignorancia, Dios habiendo pasado por alto estos tiempos de esta ignorancia, manda a todos aquellos que han creído a que se arrepientan y confiesen sus pecados delante de Dios, no de un sacerdote, o igual sí,
delante del gran sacerdote, que es Dios. Y la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados, si has creído. Entonces, la Biblia, Dios, no te invita a creer o a poner tu confianza en una religión, en un santo, en un papa, en una monja, o a lo mejor en una medalla, o en algún santito o escapulario o algo así. Él te manda que creas en el Cordero de Dios, que es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nada más ordena eso, que creamos y que te arrepientas y que confieses tus pecados. Si has creído, la Biblia dice que Dios te ama y Cristo murió por ti. Cristo murió por los que crees, por los que creen. Si has creído, Cristo murió por ti. Si no has creído, pues según la Biblia ya eras condenado. Dios te bendiga.